Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias Consuelo y Rómulo por estar aquí presentes y por supuesto muchísimas gracias también por la invitación que nos ha hecho el Banco de la República para esta charla, esta conversación que tendremos en la tarde de hoy con estos invitados tan importantes que están a mi lado. Justamente aprovechando este centenario del nacimiento de Mutis, que afortunadamente sucede y se ha celebrado de una manera pues no tanto masiva como hubiéramos querido, pero sí ha servido para difundir y para que muchas personas se aproximen a la obra de uno de los grandes escritores colombianos que ha sabido dejar una huella en la lengua castellana, indudablemente, ¿sí? No es ninguna exageración decir que Álvaro Mutis es uno de los grandes poetas y de los grandes narradores, y justamente queremos hoy aquí con esta convocatoria tan entrañable, tan maravillosa, hablar justamente de un tema que nos va a llevar por muchos asuntos de su obra, ¿sí? Y el título es Del mar al páramo, ¿cierto? De la naturaleza, y hablaremos de muchos temas con Consuelo y con Rómulo. Voy a, entonces, a continuación a presentar, hacer una pequeñísima presentación de Consuelo, que curiosamente yo había pensado que Consuelo era nacido en Medellín, y me corrigió que no nació en Medellín, sino nació en el Peñol, ¿cierto? En la finca, en el Peñol, y hacía muchos años no estabas en Colombia, ¿cierto? Hacía varios años que no estabas. Que vivo fuera desde el 77. Vive fuera desde hace muchísimos años. Entonces, por lo tanto, es para nosotros realmente una ocasión extraordinaria tenerte, Consuelo Hernández, crítica, poeta, profesora emérita de la American University de Washington, es la autora del primer libro de análisis literario sobre Álvaro Mutis, que es una auténtica joya, que es Álvaro Mutis, una estética del deterioro, que ella ya más adelante nos contará sobre ese libro, también como su escritura, y a su vez como Álvaro Mutis también prorrogó ese libro y esa estancia que tuvo también en casa de Álvaro. También es una reconocida poeta, tiene varios libros, el más reciente se llama Estela de la Sal, que recibió una mención honorífica como el mejor libro de poesía en el International Latino Book Awards. También ha recibido el premio Antonio Machado de Poesía en España, fue finalista en el concurso internacional de poesía Ciudad de Melilla, también en el concurso de Letras de Oro, y también su poemario Manual de Peregrina fue incluido en la colección especial de la biblioteca de la American University, y poemas suyos han sido publicados en distintos idiomas como el árabe, el inglés, el francés, el italiano, ¿sí? Y ha sido grabada también, que eso es una distinción que muy pocas veces se hace también en la biblioteca del Congreso de Washington. Vive en Washington, vino expresamente desde Estados Unidos a Colombia, y por lo tanto, Consuelo, es simplemente un placer y un honor tenerte entre nosotros. Y luego, a mi derecha, tenemos a Rómulo Bustos. Rómulo también es conocido por muchos de ustedes, poeta, nacido en Mayo, muchas gracias. Ahora ya hablaremos también, hablando de libros, hablaremos de su particular percepción y aproximación a la poesía de Álvaro Mutis,
justamente con este libro que se llama Muerte de Dios y Poesía Moderna en Colombia. Son 3 ensayos muy grandes, muy extensos, muy profundos, sobre 3 grandes poetas colombianos, como Héctor Rojas Erazo, Jorge Gaitán Durán y Álvaro Mutis. Nuestro querido Rómulo nació en una ciudad, en un pueblo con un nombre bastante particular, hermoso, Santa Catalina de Alejandría, y siempre dicen Bolívar, ¿no es cierto? Me encanta decir que sea Bolívar. Es un gran poeta, es un ensayista, profesor universitario, doctor en Ciencia de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Carlos Cuervo, que queda aquí vecino de donde estamos. Entre su larga, inmensa, pero más que inmensa, tampoco extensa, entre su profunda, digamos, obra literaria, sus libros de poesía se encuentran La Pupila Incesante, que La Pupila Incesante es un libro publicado en el Fondo de Cultura que reúne libros como por ejemplo pues, todos los del principio, el Traspaso del Cielo, ¿no es cierto?, sacrificiales, y también ha reunido su obra en Casa del Aire, Pretextos, y también La Oscilación Perpetua, que es su último libro publicado en Pretextos, y también hice una selección de poemas en la Universidad de Nuevo México que se llama Semantic of the World, que es una selección de poemas. Rómulo también ha obtenido el Premio Nacional de Poesía en 1993, en el Traspaso del Cielo, precisamente, ¿sí? Y también recibió en 2019 por parte del Ministerio de Cultura el Premio Nacional por la Antología de Moscas y de Ángeles. Pues esta es una presentación de nuestros 12 amigos, colegas, multicianos militantes, multicianos irredentos, y justamente para entrar en el tema, te quería preguntar, Consuelo, ¿cómo fue tu primer contacto con la obra de Álvaro Mutis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esa presentación y muchas gracias a todos los que pudieron venir hoy a compartir con nosotros este ratito para dialogar sobre, para mí, el más grande poeta que tiene Colombia. Gracias a todo el personal de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que junto con Ramón Cote, nuestro poeta, ha hecho posible que estemos aquí esta tarde dialogando. Bueno, voy a responder a tu pregunta. ¿Cómo fue mi encuentro con Álvaro Mutis? Mi primer contacto con Álvaro Mutis, ya lo he dicho en otras grabaciones, pero lo voy a repetir, fue en un curso de maestría en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, y tenía como profesor a Guillermo Sucre, ese crítico que seguramente ustedes conocen también, un crítico imprescindible en la literatura latinoamericana. Él estaba dando un curso sobre poesía después de la vanguardia, y al final del curso había que hacer un trabajo final, y yo no sabía de qué lo iba a hacer, pero no le había dicho nada a él. Pero él vino hacia mí con los trabajos perdidos, me dijo: ya que tú eres colombiana, ¿por qué no trabajas a Mutis para el trabajo final? Léelo a ver si te interesa. Y bueno, yo me fui con los trabajos perdidos sin ninguna expectativa, no conocía a Mutis siquiera, nunca había leído nada de él. Y esa noche yo casi no podía dormir porque me llegó tan al fondo que no me pude desconectar. Yo lo leí enterito, eran nada más 30 páginas, creo, más o menos, pero de una profundidad que cada poema había que leerlo 2 o 3 veces. Y me enamoré de la obra de Mutis, de ese libro. Escribí un trabajo para ese curso, y de ahí en adelante
seguí persiguiendo todo lo que encontrara sobre Álvaro Mutis. De hecho, les quería comentar que a Bogotá yo prácticamente no la conozco. Yo es la primera vez que vengo invitada a un evento cultural aquí. He estado en Medellín varias veces en el Festival de Poesía, en Cartagena, en congresos y en otros municipios de Antioquia, pero aquí es la primera vez. Y la otra vez que estuve aquí en Bogotá fue en 1980. O sea, he venido 2 veces y las 2 veces convocada por Álvaro Mutis indirectamente, porque la primera vez que vine fue para entrevistarme con Juan Gustavo Cobo Horta, y en ese momento lo conocí a fondo, a Cobo, y me regaló todos los materiales que tenía sobre Mutis. Entonces, bueno, ese es como mi primer encuentro con ella. Después vienen otras etapas, pero no sé si dejamos eso para después. Perfecto, gracias, Consuelo. ¿Y tú, Rómulo, cómo fue esa primera aproximación a la obra de Álvaro Mutis? Bien, primero pues agradecimientos a la Vicente Arango, el Banco de la República, quiero decir, por esa invitación, por compartir con estos monstruos. Sobre Mutis, es un musitólogo, casi musicólogo, y nuestra querida Consuelo, que es una decana de la crítica en torno a Mutis. Aquí el arrimado soy yo. Bueno, el asunto mío es, yo siempre he dicho que yo siempre hago como un poco las cosas como con mucha lentitud. Yo soy muy lento para las cosas. De manera que yo conocí a Mutis, podríamos decir que prácticamente, tú lo conociste en tus mocedades. Yo no. Además, nunca tuve el privilegio, creo además que afortunadamente me hubiera amilanado de esa personalidad de Mutis. Entonces no lo conocí personalmente. Cuando me interesa ver Mutis, me interesa Mutis cuando me estoy haciendo preguntas personales sobre la poesía y sobre mi poesía. Y la pregunta que yo me hago, porque mi poesía siempre ha tenido una obsesión en torno a la figura de Dios. La pregunta que me hago yo es, bueno, ¿qué pinta Dios en todo este cuento de la poesía moderna, de la modernidad? ¿Qué hace Dios ahí en la mitad? Cuando aparentemente toda la modernidad es un rechazo de lo trascendente. Entonces comienzo a trabajar eso, a buscar. Fue realmente mi tesis doctoral, eso, en ciencia de la religión. Entonces, claro, el campo también lo profesional. Y me encontré con una cosa que yo antes daba para mí como un criterio para mirar la literatura moderna. Y es el hecho de que el tema religioso, el tema de Dios, es una presencia que irriga realmente gran parte, una parte significativa de la poesía moderna, y que si uno intenta entenderla de fondo, tiene que estar ahí. Eso le llaman filosóficamente el tema de la muerte de Dios. O si se quiere decir en términos no religiosos, puede decir el proceso de secularización de la cultura, que es justamente la modernidad. Por eso, para hablar de Mutis hay que tener de fondo siempre el tema de la modernidad. Entonces me puedo trabajar, encuentro unos hallazgos ahí que no es el caso mencionar ahora, y sí, digo, sí, aquí hay una matriz importante. Entonces comienzo a mirar, a leer con esa óptica, y claro, me focalizo en literatura colombiana y encuentro 3 autores, de los cuales los 2 primeros sabían que estaba el tema porque era ostensible. Héctor Rojas hace lo ostensible, el tema de Dios. Ese hombre pasa hablando de la culpa y de la inocencia, ¿no? Gaitán Durán aparentemente menos, pero también está fuerte. Pero en Mutis yo tenía mi seria duda, yo no sabía qué iba a hacer con Mutis. Y me resultó una cosa maravillosa, creo que de los 3 encontré que era el mejor, podía mostrar ese peso tremendo de lo trascendente, lo divino, lo metafísico. Curiosísimo, yo me acuerdo, y cierro aquí con esta introducción, y me acuerdo que estando yo en ese proceso, en algún momento conversé con Piedad Bonetti, que tú sabes que ella es profesora de la universidad, la
ya trabajo mucho a Mutis. Me dijo, Rómulo, tú te me parece interesante, pero creo que Mutis te va a preparar, ahí no lo vas a encontrar. Yo no veo ese elemento que tú ves religioso en Mutis. Y eso lo hablamos en algún momento, yo espero que volvamos a conversar, pero fue el más productivo de los tres autores. De hecho, en este libro, mientras Rojas Erazo tiene unas 70 páginas y Gaitán Durán tiene unas 90 páginas, que tiene casi como 150 o 170 páginas, o sea, me absorbió completamente. ¿Sí? Entonces, eso es mi encuentro. Y después de ahí pues, he ido frecuentando y ha sido pues un referente personal. Y bueno, coincido contigo que es una de las figuras más importantes, definitivamente, es una aventura del espíritu realmente grandiosa, la de Mutis. No podemos estar de acuerdo con ciertas zonas de él y de su creación, pero eso no nos trata nada. De hecho, tengo algunas reticencias que hemos conversado un poquito ya, pero eso no toca para nada la valoración altísima que tengo de su obra. Perfecto, Rómulo, muchas gracias. Pues justamente hablaremos de ese tema más adelante. Y ya para entrar en materia, Consuelo, justamente pues se cae de su peso, es un lugar común hablar de Álvaro Mutis y la naturaleza, pero justamente es algo tan rico, es algo de una vigencia tan absoluta y es algo tan literalmente tan llamativo y con una altísima calidad que no pasa no pasa de moda, sino que con cada lectura, que curiosamente estábamos hablando antes y me dice Consuelo que volví a leer a Álvaro hace poco las novelas y encontré cosas nuevas. Justamente pasa con Mutis esto, que uno siempre encuentra, cada lectura encuentra cosas completamente nuevas. Y justamente el tema de la naturaleza, ¿sí?, del paisaje es uno de sus ejes centrales, y justamente tú manejas en tu libro tu tesis de la estética del deterioro. Pero justamente hay algo que me gustaría recalcar, y es que ustedes los acaban de coincidir, que es uno de los grandes poetas colombianos y por supuesto también de la lengua, que supo convertir algo que en un principio era como un telón de fondo, ¿sí?, como una especie como de pintura, casi como sin relieve, que es la naturaleza, ¿sí? Se habla, pues, por supuesto, está el gran referente de la vorágine, casi como una gran excepción, pero digamos que en poesía la propia naturaleza no había sido tratada de una manera tan profunda, de una manera tan personal, de una manera tan realmente tan auténtica como lo hizo Mutis, ¿sí? Deja de ser como ese telón de fondo para convertirse en una sustancia primigenia, en una sustancia totalmente actual, y supo de alguna manera también Mutis reunir eso que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, ese paisaje, unirlo con la propia persona. Fíjense, por ejemplo, les pongo el ejemplo como más clarividente de esto que acabo de decir. Fíjense, por ejemplo, en el nocturno, el famoso nocturno de Mutis, esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, ¿no es cierto? Fíjense, ese primer planteamiento, esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales. ¿Y cómo acaba ese poema? Acaba diciendo: y entre el bucerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Fíjense cómo empieza desde fuera de la naturaleza y cómo acaba desde dentro. Justamente te quería preguntar, Consuelo, esa elaboración que hace Álvaro Mutis de la naturaleza lo lleva también como esa región suya que está habitada por lo que tú llamas el deterioro. Cuéntanos un poco también de eso. Bueno, cada poeta escribe con lo que tiene dentro, con lo que es su vida. Y cuando yo leía el título, cómo se presenta
presentaba lo que íbamos a hacer. Dice, ¿cómo diseñó o los caminos que trazó Mutis para llegar? Y yo pensé, no, Mutis no trazó caminos, a Mutis le trazaron caminos. Se los trazó la vida, se los trazó el destino, se los trazó el azar. Pero pensemos en Mutis, un niño de 2 años que lo llevan a Europa. Tiene que estudiar allí toda su escuela primaria en francés, es el idioma en que socializa, en que está con sus amigos, y como decía Rilke, la patria de uno es la infancia, él ahí tiene su arraigo. Se muere su padre a los 8 años y y la vida le empieza a cambiar. Todavía siguen en Europa porque el abuelo materno tenía unos negocios donde comercializaba el café que producía la finca de Coella, y pensaba que otras fincas, no sé qué otras fincas tendría, pero la de Coello seguro. Se quedan sin el apoyo y sin figura paterna, ni el padre ni el abuelo. Tienen que entonces regresar a Coello. ¿Qué pasa en Coello? En Coello encuentran una naturaleza virgen, o lo que él denomina, eso es para él el trópico. Y yo creo que, bueno, eso da para otro tema, pero vamos a seguir aquí el hilo de esta parte. Una naturaleza virgen, los cafetales, la caña de azúcar y todos los árboles que uno conoce en la tierra templada. Y en medio de esa naturaleza está también la vida solo con su madre, porque la madre tiene 28 años y ha tenido que venir a encargarse de la finca. Y es una mujer que tiene toda su vida por vivir, tiene todas las necesidades que uno tiene a los 28 años, y tiene 2 hijos, y entre ellos está Álvaro, y él está viviendo en ese ambiente de cierta anarquía, vamos a decir. Él lo repetía muchas veces, la mayor revolución que él vio en el mundo fue el Coello, porque era una vida donde cada quien más o menos hacía lo que le provocaba. Muchos de los poemas que él tiene están referidos a sus primeras experiencias erótico-sexuales que fueron, contaba él, debajo de un árbol de café, montados en un árbol de zapotes, y eso todo lo transmitió después en poesía. Hay poemas donde dice tanto tallo de árbol quebrado por los amantes en verano, y a propósito de eso, porque me contó cómo era ese desorden que se establecía allá en Coello, donde había muchas personas que trabajaban allí, y eran personas muy de una alegría y de un buen humor y de una manera de vivir que a él le llegaba profundamente. Entonces todo eso se imbricó en él, los dolores de las pérdidas, las rupturas, la errancia, todo esto se imbricó allí y formó como el sustrato de donde después él empezó a escribir. Pero también a eso tenemos que pensar en sus lecturas. Él desde muy jovencito, su papá, antes de morir, ya lo había introducido en las lecturas de la historia de Francia de Michelet, por ejemplo. Había leído a los 11 años, ya había leído El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Y se acuerdan que cuando termina El Conde de Montecristo, él dice: solo queda en la vida aceptar y esperar, porque toda la obra del Conde de Montecristo es la búsqueda de una venganza. Es increíble que él vive para vengarse, pero en Mutis él no toma esa exactamente así. Él dice el esperar y ser indulgente, esperar y perdonar. Entonces de ahí él se viene nutriendo de una serie de lecturas y de esta vida desordenada y muy vital, porque
es lo que está viviendo allí con toda la permisividad, donde no hay papá, no hay ley. Por eso también su posición respecto a la mujer tiene mucho que ver con ese aspecto de la vida de él, porque vivió bajo la madre. Y después entonces se da cuenta, empieza a escribir muy joven, a los 20 años ya está escribiendo, y se da cuenta que está escribiendo cosas que parecen muy maduras para un poeta de 20 años. Y por otro lado, siente como que eso le llega como un dictado. Y ante estas dos circunstancias, él empieza a pensar, no me van a creer, empieza a dudar de la autoridad de su autoría. O sea, yo soy el autor, pero no me van a creer que yo escribo esto o este dictado que me viene de no sé dónde, de otras voces. A este amigo hay que ponerle un nombre para que le pasen cosas y para que funcione. Entonces inventa a Macrol el Gaviero, que bueno, Macrol ya saben que yo estuve tratando de adivinar de dónde sacó ese nombre, porque es un nombre muy original, y me encontré que todas las letras de Macrol pertenecen al nombre Álvaro Mutis, Luis Álvaro Mutis. De ahí salen todas las letras, y la Q es la única que no está en ninguna parte. Yo se lo planteé a él no lo negó, no me lo negó, que podría ser de ahí. Pero la idea que tenía era bautizar ese alter ego con un hombre que no diera idea de nacionalidad, con un hombre que no se pareciera a nada y que la gente no pudiera saber de quién se trataba. Y ahí nació Macrol. Y el Gaviero viene de sus lecturas de Melville, que se había leído a todo Melville, pero Gaviero viene principalmente de Moby Dick, que es el que está en la gavia, Ismael. Ismael no es el personaje principal de Moby Dick. Ismael es solo un testigo que está viajando en la venganza que tiene el capitán contra esa ballena que lo dejó sin pierna. Entonces, pero este Ismael es el que recoge todos los datos del viaje y los cuenta después. Un poco también la técnica que muchas veces usa Mutis en las novelas, de que aparece alguien que le cuenta o alguien o el mismo Gaviero que le dejan los datos para que escriba sobre él. Y Álvaro, este alter ego y Mutis, que estábamos también hablando ahora, llega un momento que la gente le pregunta y le preguntamos cuánto de Mutis hay en Macrol y cuánto de Macrol hay en Mutis. Y dicen, Macrol es todo lo que yo soy, todo lo que no soy, todo lo que quise ser y no pude ser, y todo lo que he sido y no he confesado. Macrol es eso, Macrol no cabía en simplemente el autor Álvaro Mutis, porque él había idealizado una infinitud en ese personaje que no se correspondía con lo que él era, y a través de la imaginación, que no tiene limitación de forma ni de convenciones, él podía poner en Macrol todo lo que le daba la gana y todo lo que él realmente quería hacer y no pudo ser, y lo que tenía en secreto y no lo confesaba. Y bueno, yo creo que desde muy temprano, después de estas pérdidas tan tremendas y esos dolores y esa vida en cuello y los viajes constantes también de Europa, porque él iba y venía de Europa por lo menos una vez al año en barco, un viaje que duraba 3 semanas, y estuvo viendo el mar por mucho tiempo y observándolo, pero que la comenté también con él alguna vez, que nunca tenemos una idea del mar con la profundidad y con el detalle que tenemos la idea de lo que aparece de Colombia en esos paisajes. Porque si hemos leído Un bel morir, nosotros hemos estado en ese tentajón de Flores Teles. Si hemos leído La nieve del almirante, igual.
hemos viajado por esos ríos, por el Putumayo en realidad, que es el río donde él está viajando, que a mí me despistó totalmente porque escribe el río Surandó. Surandó es el río que aparece ahí, y me dijo, no, eso lo hice para que precisamente te pasara esto, te despistaras, porque yo lo asocié con Baudó, con Chocó, con los ríos con Quibdó, y era el río Putumayo, donde él estuvo viajando realmente, pero me dijo, yo hice ese viaje, pero lo hice en circunstancias muy diferentes, pero me tocó observar esa naturaleza también que se corroe, que se desgasta, y bueno, no quiero tanto tomarme todo el tiempo, pero luego hablamos del deterioro, ¿te parece? Por supuesto, buenísimo, ¿no? Pues dejaste una cantidad de temas abiertos. Entre de las cosas que comentaste, me gustaría preguntarte, Rómulo, la importancia que también tiene, tanto para Mutis como para Macrol, el viaje, el desplazamiento, ¿no es cierto? Ahorita nosotros estaba hablando pues, de la tienda, de la fonda, ¿no es cierto? Su obra está lleno de ese tránsito, y en ese tránsito está el tren, la estación del tren, el barco, ¿no es cierto?, el puerto. ¿Cómo crees tú que ese desplazamiento fue armando como la propia poética de Mutis, de encontrar como en lo transitorio, porque cuando se viaja se deja siempre algo atrás y nos espera algo adelante? ¿Cómo crees tú que el viaje o ese transporte, ese traslado constante fue marcando, digamos, como la poética de Mutis? Sí, ese aspecto es fundamental, ¿no? El viaje y la naturaleza. Y yo creo que en el viaje y la naturaleza hay como, yo llamaría eso, una especie de engrama, unas marcas, matrices dentro de la psiquis del creador Mutis, que luego van a aparecer figurando como figuras ya de imágenes concretas, por ejemplo, personajes, situaciones, etc. El tema del movimiento es clave en Macrol. Yo creo que podemos pensar en la itinerancia del viaje tan tempranamente, de hecho. La idea matriz, la imagen matriz forma en la infancia. Entonces, ese desplazamiento, el mar mismo, que es movedizo, el mar no es la tierra fija, es movedizo, eso va originando esos engramas de movimiento, en el caso de Macrol, ya como personaje. Macrol encarna el movimiento. Hay una frase que leí en algún momento de uno de sus ensayistas, Luis Manavier, es una frase que me parece maravillosa, decía, intentar fotografiar a Macrol es como un imposible, porque Macrol es movimiento, y es imposible fotografiar el movimiento. Eso es fundamentalísimo. Creo que tiene raíces en esas experiencias infantiles, ¿no? Incluso ciertos desplazamientos que tú aludías y que ahorita recordaba leyendo un artículo de Pascual de la Biblia que estaba leyendo a Fernando Quirós, que decía una cosa, es que Mutis también fue un desplazado. Otro tipo de desplazado diferente a los que tenemos canónicamente en Colombia. Todo el desplazamiento ese de Europa, la pérdida del rey de Europa, ¿no? La pérdida del padre, esos desplazamientos, más tarde la salida de Coelho también, en una especie de salida forzada. Ahí se van creando esos engramas de motricidad realmente. Ahora bien, ya pasando a Macrol específicamente y teniendo a la vista esa cita de Panambier de Macrol es ante todo un movimiento. Es verdad. Si uno mira con cuidado los textos que aparece Macrol es un personaje que vive moviéndose, en constante movimiento, mudándose, ¿no? Incluso todos sus trabajos duran, bueno, uno no sabe cuánto duran los trabajos de Macrol, dice
Pasaron muchos años en este labor y tal, no sabe cuántos años, parece que fue un instante. Sale de ahí y siempre muchos textos aparecen diciendo, ya anticipando que va a salir, como en fuga. Parece un personaje en fuga. Incluso hay un cuento, un poema narrativo que me encanta, que es de Cocora, y que no sé cuántos años dura ahí en Cocora. Son unos socavones de unas minas, y él va migrando de un socavón a otro, es muy curioso, hasta que al final sale y otra vez sigue su errancia. Y a mí me gustaría marcar eso, porque... Esto, perdón que te interrumpa. Sí. Cocora, cuando hablábamos de Cocora, él dijo, ¿tú sabes que eso es verdad? Que eso me pasó a mí. Lo cuento. Cuéntalo. El abuelo se empeñó en que quería buscar oro en la finca de Coello. Y ellos estaban chiquitos, Leopoldo y él. Y la abuela pues, se compró una máquina y la subió así con burros y excavó buscando oro. Y por supuesto no encontró nada. Y la abuela le decía, usted va a dejar a esos muchachitos sin nada. Mire cómo están ahí. Y ellos, nosotros ya no importamos porque ya somos grandes, pero esos niños se van a quedar sin nada porque usted va a gastar todo el dinero buscando oro donde no hay. Y entonces, ya cuando estaban más grandecitos, que un día entraron él y Leopoldo a esos socavones y había esa máquina que exactamente describe en Cocora, una máquina que no tenía ruedas, no funcionaba, pero parecía esto. Y hay una lucha por nombrar este objeto en ese poema, porque no sabe cómo nombrarlo. Entonces, yo creo que ha estado en el punto que es el paisaje para él, se fue haciendo parte de su propia vida, de sus propias experiencias existenciales, y luego cuando leemos sus poemas o sus novelas, es un paisaje que rima con los estados de ánimo que está viviendo el personaje, cualquiera que sea, no solamente Macrol. Si está en el Hospital de los Soberbios, está rimando con las aguas sucias, lodosas, cubiertas de un vaho lechoso. Es casi como una realización de lo que Baudelaire soñaba con el poema Correspondencias, donde los perfumes, los sonidos y los colores se rellaman uno a otro. Y así pasa, yo creo, en las obras de Mutis, porque eso fue lo que yo encontré analizándolo, cómo esos paisajes no los podía desligar de su propia vida, y por eso para él Coello fue una gran pérdida, que fue una pérdida forzada, al final fue una pérdida forzada, tuvieron que vender la finca porque bueno, la violencia, que quedó como desplazado, y a eso le agregamos el desplazamiento obligado hacia México, y de México la cárcel de Lecumberri. Entonces su espíritu estaba muy macerado. Lo que tenga Macrol de triste y de duro y de penoso era verdad también en el corazón de Mutis. Sí, ese punto volvamos al punto de Cocora, que para mí es muy importante cuando llegué a Cocora en esta lectura de Mutis, porque esa experiencia que tú señalas, porque en el fondo hay que saber que todo lo que sucede en una aventura literaria siempre es proyección de la instancia más profunda del ser. Entonces, esa experiencia, tú ves en ese texto de Cocora que justamente la proyecta a un nivel simbólico más allá. Es decir, por la descripción que hace, eso no cabe en la mía. Esa es una desmesura absoluta y se convierte realmente en un emblema, en un símbolo. Y aquí es importante porque esto anuda con el tema de la modernidad. ¿Qué es lo que encuentra Macrol ahí? Sí, el dato biográfico es que encontró eso, pero la proyección simbólica es que encontró
eso que todos los autores que han hablado de la modernidad, bien de la poesía, bien de la filosofía, etc., Rimbaud, Baudelaire, Rotemont, los románticos, etc., es la pérdida del sentido. O sea, la muerte de, no digamos la tendencia, no queremos decir la muerte de Dios, simplemente que esa columna que sostenía el mundo se ha desplomado. Y ya no hay nada que aferrarse. Hay un sinsentido absoluto. Y de paso, digo lo siguiente, justamente lo que explica el movimiento de Macron es eso. Lo que mueve a Macron es eso, es la búsqueda de un centro, porque el centro se ha perdido. Y el centro no está en Colombia, no, está en la modernidad. Y eso es una cosa maravillosa de Montis. Pero es un autor que entra a saco en el gran tema de la literatura moderna, que justamente el hombre, la situación del hombre, destechado, que ha perdido la morada realmente, la morada que lo cobijaba, se ha inquietado. No hay manera de recomponer esa morada. Ese mundo, como una frase que repite mucho, que es ese mundo que lenta pero inexorablemente se desligue. Ese mundo no es Colombia, ese mundo es la modernidad, esa es la predicción simbólica de él. Entonces hago énfasis en el Rancia en ese sentido, y luego puntualizo con lo siguiente: si uno mira, no solamente Macron es que se mueve, es que todo se mueve aquí, todo se mueve. Uno mira la creciente justamente es esa avalancha que viene y que arrasa con todo el movimiento absoluto, el movimiento absoluto. Ese movimiento absoluto, ahora, ese movimiento es el desorden, es el caos. O sea, aquí se proyecta a un nivel de un simbolismo más allá incluso de la modernidad, tiene un carácter mítico, es el caos lo que viene ahí cayendo. No solamente es la referencia inicial del paisaje colombiano, sí, de las páramos, las tierras medias, las tierras altas, hacia el mar y todo lo que arrastra, y la memoria que se les evoca, ¿no? La memoria que es impresionante. Y fíjate que en ese poema incluso hay una que dice que él esperaba el milagro. Es increíble. Es el primer poema de un poema de titular de Montis comienza con una obra sólida. Es decir, no es un autor que titubea, aparece ya en su plenitud. En ese poema él esperaba el milagro. Ese milagro tuvo que tomar muchos años para que se diera. Espero un milagro que nunca viene. Pero ese milagro en algún momento viene. Para finalizar, esa creciente, yo la miro de mi perspectiva, es una metáfora de la modernidad, que todo lo va, con una avalancha va desordenando el mundo, va tornando lo imposible, va arrastrando todo así, toda ética, toda dignidad, todos los valores en que se cimentó el mundo antes de la destrucción de esa calamidad, porque Montis, como toda la tradición de los grandes escritores del mundo moderno, son antimodernos. El arte moderno es, por definición, antimoderno. Ahí está. Una frasecita. Nada más. Cora dio para tanto que dio para Hamilton, y que lo escribió como un homenaje a su padre. Cierto. Consuelo, tú en tu pasada intervención hablaste de un aspecto que me parece totalmente básico para entender un poco la obra de Montis, y es como, que repitiendo ahora a de Rómulo, la pérdida de dos reinos. En primer lugar, esa infancia en Bruselas que se acaba con la muerte repentina de su padre, en la vuelta a Colombia, ese ya es el primer reino que pierde en su memoria. El segundo reino, digamos, el segundo paraíso, ¿no es cierto?, que pierde Álvaro Montis Escobedo, ¿no es cierto? Y luego después ya un tercer paraíso que pierde es cuando se va a México y está ya en Lecumberri. Te quería preguntar acerca de estos dos paraísos perdidos. ¿Tú crees que fueron determinantes para esa concepción del deterioro que tiene Montis sobre la naturaleza justamente
de esa sensación también de fracaso, de que todo está destinado como a la pérdida, de que no hay ninguna posibilidad de fijar en la memoria algo que está constantemente perdido. Digamos que eso sea parte, el principio de esa estética del deterioro de la que tú hablas. Absolutamente, pero no es una estética del deterioro que él se inventó, es que el deterioro existe y está pegado a todas las vidas, pero él llegó muy temprano, muy pronto a realizar esa verdad, que a muchos nos toma muchos más años, a veces muchos mueren sin darse cuenta de eso. Él llegó a realizar esa verdad muy pronto. El deterioro es esa fuerza que se produce por la usura del tiempo y va desgastando hombres y mujeres, no solamente su cuerpo, sino sus esencias emocionales, espirituales, y también el deterioro va desgastando la naturaleza, los espacios culturales, los creados por el ser humano, y él se hace tan consciente, tan rápidamente por todas esas circunstancias que pasó, que hace de eso la mayor preocupación, su obsesión, como él llamaba su poética y sus preocupaciones poéticas y sus obsesiones. Eso fue su obsesión toda la vida, y con una lucidez increíble, hace de hecho la base de toda su obra. Tiene esa lucidez que muy poca gente tiene, que lo logra poner en su poesía y en sus novelas, y yo creo que él observa eso y lo va rimando. Dice, sí, tú te estás desgastando físicamente, ahí está el hospital de los soberbios con estos poderosos que perdieron todos sus poderes por la enfermedad, pero también mira el río, pero también mira las aguas, pero también todo está en consonancia. Ahora, refiriéndome un poco a lo que dijo Rómulo, la modernidad a Mutis le parecía un desastre. Para él lo que quería, donde estaba su alma y su pensar y su actuar era en la Edad Media. Allí él encontraba mayores respuestas o mejores respuestas a sus inquietudes, porque en la Edad Media todavía era un ámbito donde se vivía de una manera muy religiosa, y era algo que, como él decía, allí no se hablaba, se vivía así, y por eso en la Edad Media encuentras que hay cruzadas de los niños, o hay las guerras santas, porque hay una concepción religiosa que es la que está ordenando todo. Él dice, ya, ese orden ya se perdió, pero él, eso era lo que añoraba, lo que quería, y cuando él se definía como monárquico, y como era eso lo que él quería decir, encontrar otra vez un orden que no sé si va a ser posible. Yo creo que ya nos bajamos del tren y que no será posible, pero esa decadencia él la observaba también en la pérdida de valores y en la forma como teníamos que responder a ese deterioro emocional. Yo creo que el diario de Lecumberri habría que leerlo muchas veces para darse cuenta de cómo él persiguió también allí, para acabar de ajustar todo el bagaje que traía. Le tocan 15 meses en una cárcel viviendo las atrocidades que tuvo que ver y vivir, y que no lo escribió todo, porque él dice que hay muchas cosas que cayó, que no las dijo, porque era como tener que hablar en contra de lo que era la justicia en México, y no quería pues estar en un país extraño. Había estado en la cárcel como para poner un granito de arena más a que de pronto le pasara algo peor. Entonces no habló de todo lo que vio, pero ahí uno puede ver cómo ahí está la gente que está en deterioro absoluto, emocional, espiritual, que han perdido todo asidero, y qué es lo que inventa Mutis ante esa conciencia tan lúcida, a veces insoportable, de lo que es el deterioro. Encontrar la creatividad, una respuesta creativa, y de ahí el diario. Sí, fíjate, Rómulo, retomando también que hablabas de la creciente
justamente con esa movilidad, con esa fuerza, cuando sale esta red, con la boca abierta, ¿no es cierto? Esa especie de turbulencia constante, pero al mismo tiempo en tantos poemas de Mutis, donde la naturaleza es tan esplendorosa, tan maravillosa, tan reveladora, ¿no te parece que es muy paradójico que encontrando, digamos, ese espacio que lo rodea, de pronto llegue como al tema no solamente del deterioro que acaba de hablar Consuelo, sino también del fracaso, ¿no es cierto? El fracaso también es una de las constantes en la obra de Mutis, y a su vez eso conecta algo con tu trabajo, y es que en el fondo el fracaso, no sé si será como una especie como de ausencia de Dios o la búsqueda de un Dios. Quizás la obra de Mutis entonces será la búsqueda de un Dios, o volver la naturaleza a Dios, o encontrar dioses en la naturaleza. Bueno, yo diría que encontrar Dios en la naturaleza, no. Justamente lo que estoy buscando es un orden que de alguna manera sujete eso, porque la naturaleza es desordenada y caótica, y de ahí viene todo la forma del deterioro, que como decía Consuelo, el deterioro intelectual, físico, moral, ¿verdad?, del individuo, realmente físico, el deterioro del paisaje, todo, el fracaso del ser. Macron es una muestra del fracaso. Macron tiene una aventura coronada con éxito. Siempre se habla de Macron como empresa que hace, no hay que entender eso que es. Macron es justamente un antiempresario, es decir, de la modernidad crea la figura del empresario, el héroe es el empresario. Macron es todo lo contrario. Entonces, sí, ya decíamos, por ejemplo, en La Creciente, que tú leíste la línea, dice que la búsqueda, esperando el milagro que nunca va a encontrarse. Yo lo que siento es que, justamente insistiendo en lo que había señalado ya, que el movimiento de Macron es un movimiento de errancia, es un errante. Macron es una figura, tú lo miras con la lente de la psicología profunda del arquetipo. Macron es una especie de Caín errante. Pero hay una cosa maravillosa en Mutis. Yo siento que ahí es donde se configuró mejor, para mí, mi punto de vista, esa aventura del hombre y la trascendencia de lo que estaba leyendo. Pero Mutis casi nunca menciona textos bíblicos, como pasa en todas las telas, que mencionan a Caín, mencionan a Job, no, él no menciona música, pero lo hace de una manera capital. Por ejemplo, en ese poema, que es el primer poema que se recuerda de los primeros de la balanza, ahí está la espera del milagro, ¿verdad? Y en el primer poema de los elementos del desastre, ese es un poema que para mí me abrió la puerta para entender desde mi lectura, hay muchas maneras de abordar el poeta de Mutis, que es el 204. Ese poema es extraordinario a modo de entender, para comprender qué es lo que pasa, que irradia toda la poesía de Mutis a partir de esas imágenes matices de la infancia, que es el 204. El 204, uno comienza con una cosa que yo, ¿de quién está hablando? Escucha, pero ¿a quién está hablando? ¿A quién hay que escuchar? ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién se está hablando? ¿A quién hay que escuchar? Hay un leitmotiv, escucha. ¿A quién? Al final, la clave. Dice, escucha, la oración matinal de la inquilina, su grito que recorre los pasillos. Ahí viene una cita, pero que es tremenda, ¿cuál es el grito de esa inquilina? Que es una prefiguración de Macron, que era un viajante, ¿verdad? Y es una imagen del deterioro. Ella probablemente es una ramera, uno no sabe qué es, una cosa así, uno de esos seres fracasados que aparecen en un mundo. Cuando ella dice su grito que recorre los pasillos y despierta despavoridos a los durmientes, ¿cuál es ese grito? El grito es el mismo grito de Cristo en la cruz, el grito del 204, Señor,
¿por qué me has abandonado? Claro, si uno comienza a cruzar con biografía, eso puede ser el abandono del padre, tan prematuro. Pero la resonancia mítica de la frase no la puede uno olvidar. Y mi lectura fundamental es que lo que mueve a Macron es eso, y lo que al final encuentra es la realización del milagro, y es justamente esta posibilidad de que el sentimiento de rancia que lleva consigo el abandono sea curado. Lo que busca es un centro fijo. La naturaleza no tiene centro fijo. La naturaleza es un movimiento, busca un centro fijo. Y ese centro fijo solo lo puede dar la cultura, la civilización, que tiene una relación muy compleja con la naturaleza, podríamos mirar más adelante. Busca un centro fijo, y ese centro fijo ya lo dijo Consuelo, la Edad Media. Y la Edad Media, si tú no entiendes la Edad Media a partir de la cristiandad, pues no estás entendiendo nada. La Edad Media es la cristiandad. Entonces, cuando uno lee a Montes, yo creo que él hace deliberadamente, no muestra esos síntomas, esos elementos. Macron parece como un escéptico, un cínico, un no sé qué. Macron no es nada de eso. Macron es un ser con una dolencia, con una agonía metafísica que no puede con ella, que lo mantiene postrado. Entonces, ahí está el eje. Lo que busca un centro fijo que lo encuentra, a fin de cuentas, en una persona con una visión del mundo conservadora, lo encuentra en la Edad Media. Cada quien inventa el mundo según su capacidad de ficción. El mundo no es, cada quien inventa. Él inventa la fijeza y la redención en la Edad Media, tal como Novalis. Novalis escribe la cristiandad o Europa, y te describe la Edad Media y este dónde estaba este hombre. ¿La Edad Media es eso que está diciendo Novalis? No. Y sí, para él es eso. Es su ficción. Porque tú, a través de tu yo, vives el mundo que creas. En la ficción literaria con mucho mayor razón. O cuando Chateaubriand escribe las bellezas de la religión cristiana. A ver, esa es su visión del mundo. Y la visión que vemos en la obra de Montis no deja de ser más que una visión del mundo, maravillosa, extraordinaria como aventura existencial. Pero es una visión del mundo, incluso su visión del trópico también es discutible. Es su visión del trópico, no es el trópico. El trópico es exactamente, yo me niego a decir qué es el trópico, como me niego a decir qué es la realidad, qué es la vida, qué es nada, porque cada quien le da la forma, ¿verdad?, que su apetencia espiritual le dicta. La parte religiosa, yo creo que aparece muy marcada en muchas partes de su obra. De hecho, la aparición de Macron el Caballero como alter ego es a través de la oración, pero una oración que es a la vez blasfemia, como dijo Rómulo, no es el del creyente que está absolutamente seguro de que ahí va a encontrar su salvación. Encontramos las referencias a la Biblia. Era un libro que Mutis no leía, sobre todo el Antiguo Testamento, no le interesaba, decía que le parecía muy aburridor y que era un libro donde había un Dios vengativo o una negociación entre el ser humano y Dios. Pero en el Nuevo Testamento sí, que sobre todo los evangelios. De hecho, en la cárcel de Lecumberri escribió 3 textos. Charaya, que es un cuento sobre un San Yacín, un renunciante. Escribió La muerte del estratega, y escribió Antes de que cante el gallo. Y Antes de que cante el gallo es exactamente la pasión de Cristo, donde la figura de Pedro, que no figura con ese nombre, para mí es lo que Mutis estaba viviendo en la cárcel, lo que él estaba sintiendo, que se lo puso ahí a Pedro, y tal vez de mucho dolor y mucha angustia a leer más los 4 evangelios. También ahí fue que redactó el primer borrador del Último Rostro, que es un texto también maravilloso sobre Simón Bolívar. Pero sí hay mucha presencia de la respuesta que el individuo da. Entre las muchas respuestas que el individuo da a ese deterioro,
absoluto, que invade todo y que no podemos escapar y que aquí mismo nos estamos deteriorando en este momento. Hay muchas maneras de responder, pero una es la búsqueda de lo sagrado a través de la oración. Y el capitán, creo que es en la nieve del Almirante, cuando están en los rápidos, que están en peligro de muerte, él mismo había redactado una oración que se la daba a los ocupantes, pero ni el mismo capitán creía absolutamente en ese poder de la oración, porque se la daba y les decía, léala, que si no le sirve para otra cosa, por lo menos lo distraerá mientras la lee. Y son respuestas que el individuo da, pero ninguna es efectiva. Incluso el viaje, Macrol se desplaza constantemente, y cuando termina un viaje, eso es más obvio en las novelas, creo yo, cuando termina un viaje está derrotado, enfermo, absolutamente al final de la cuerda, listo para empezar otra aventura desventurada. Termina la aventura de contar lo que le pasó en las minas en Amirbar, que es un cuento que le cuenta Macrol a Álvaro Mutis y a Leopoldo en Los Ángeles. Llega enferma ya convaleciente a contarle cómo vivió esa experiencia, pero ya está planeando la otra, que es irse a sacar piedra a las canteras del Perú, piedras, va ahora a comercializar con piedras, y así el mismo viaje, que es una manera de salir creativamente del deterioro, tampoco le resulta efectiva. Entonces eso confirma ese escepticismo extremo que tenía Álvaro Mutis en las soluciones para el deterioro. No creía que no había solución, y el viaje, a pesar de ser una respuesta creativa en ese sentido estética, pues sí, permite un movimiento, te lleva a nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas formas de vida, nuevas maneras de relación, pero al final te vuelves a encontrar que tienes que emprender otro viaje para encontrar no la solución, sino un motivo para seguir viviendo hasta que te llegue tu hora. Sí. Pero fíjate que en eso que acabas de decir, es cierto, de esa transición, movilidad, la importancia del viaje, lo nuevo, esa sensación de fracaso, de deterioro, de pérdida, así, de la pérdida del reino que estaba para mí. Pero a su vez encuentra en toda esa movilidad algo fijo. Dice, ¿qué es lo que encuentra Mutis? En la única fijeza que encuentra Mutis en todo ese tránsito, en toda esa especie de hecatombe de acontecimientos que le van sucediendo, y encuentra unos puntos fijos, no sé si estarán de acuerdo, por uno, que es la amistad, la lealtad, el amor, ¿cierto?, y la mujer, ¿sí? Él encuentra esa especie de calma, de sosiego, de tregua, en esa especie de oscilación constante. Encuentra siempre algo que permanece: la amistad, el amor, ¿cierto?, y la mujer. Bueno, sí, ciertamente esos elementos están ahí, pero de donde por razones personales me interesa mirar otras modalizaciones de esa fijeza. Y lo voy a decir con estas palabras. Hablábamos de La Creciente como un poema puerta para entrar al universo cristiano, así como El Grito de los Cielos Cuadrados también como una puerta para entender el mito Federico Moretti, la obra cristiana. Pero la respuesta de toda esa fijeza yo la veo más de este lado, sin que borre lo que tú acabas de decir, que me parece muy interesante. Si aceptamos, como yo lo acepto, ustedes dan derecho a aceptar esto, que La Creciente es justamente una imagen de la naturaleza, que es una transposición simbólica de la modernidad que lo desligue todo, o sea, esa avalancha que viene, ese río crecido, que rompe con todo. La aventura estética de Macrol
Macron Mutis, que uno sabe cómo comienza a oscilar eso, uno sabe quién está hablando, Macron, Mutis, etc. La aventura en el fondo de Macron, de Mutis, es una especie de contracreciente. Es una especie de contracreciente. ¿Cuál es esa contracreciente que tú vas a encontrar? Bueno, ya sabemos para dónde va el tema de la Edad Media, el tema de los valores medievales, toda esa ficción. Cuando digo ficción, no estoy calificando. Todo lo que tú creas es ficción. Y ahí estoy con Borges, el universo es absolutamente conjetural. Y toda la conjetura vale. Yo siento que justamente la cristiandad es el eje y la aparición de ciertos personajes en el último tramo de su poesía, como ese fervor religioso por Felipe II, por la figura de San Luis de Francia, esas iluminaciones de los emisarios que llegan en Cádiz, en la Alhambra, ese encuentro que es uno de los poemas más maravillosos, yo digo maravilloso, no sé si por valores o es precisamente ahí para mi punto de vista se me clarificó el encuentro de Mutis, porque es Mutis el que está hablando con Santiago Apóstol en la plaza del Obradoiro, allí es donde es el centro de la cristiandad en un momento dado, porque ahí concluían todas las peregrinaciones de Santiago de Compostela en la plaza del Obradoiro, que es el Obradoiro. Este simbolismo no es inútil, no es de poca importancia, es en la plaza que era el centro de la cristiandad, y en España sigue siendo. Ahora, en la Edad Media, más. Allí se encuentra Mutis, es Mutis el que está hablando, no es Macron. Y usted me dirá, Mutis no, porque Mutis es una persona normal. El yo también es una ficción, y el autor también es otra ficción. Nunca sabemos exactamente quién era Mutis. Tenemos una serie de ficciones. Mutis autor, Mutis tanto narrador, Mutis Macron. Ahí tú encuentras que se encuentra con lo que para mí es la figura más antimacrónica que hay, que es Santiago Apóstol. Y le dice, he llegado por fin, y todo está en orden. Y hace una recapitulación que es como diciendo, Macron, aquí tú no tienes entrada, aquí estoy yo. Y he restaurado mi relación, unificado mi relación con el mundo a partir de la trascendencia, del encuentro con los trascendentes de la figura de Santiago Apóstol. Pero sí, la obra poética de sigue ahí, es un libro de la contracorriente, porque él encuentra una cosa muy interesante, que no agota su obra, pero es interesante no perder de vista, que él encuentra el contrarrío de Bordado. La contracorriente es el río de la sangre. O sea, finalmente, un factor fundamental de lo que he dicho es el linaje. Él encuentra el linaje. Él es Mutis. Viene de Europa. Ese es de lo que fue el pasado. Viene de Europa. Viene de los Mutis, que eran también de origen esclavo, ¿no? Que lo dicen, ¿no? Judío, etc. Pero viene de una prosapia, y eso lo enraiza con Europa otra vez a través de los mitos de la cristiandad, de una manera restaurada, ¿no? Los mitos del poder, de la autoridad. Uno mira compilado esos textos de Mutis y la figura de la autoridad es tremenda. Por ejemplo, me divierte mucho en ese poema de la Alhambra, que aparece un pajarito, y es curiosísimo así cómo funciona la imaginación. Aparece un pájaro y está con carne, da el nombre exacto de la mujer, está visitando la Alhambra donde aparecen todas estas epifanías. Y en otro momento en que quedan solo en una de las salas donde estuvo el poder de los nazaríes, el mensual, ahí está, el centro del poder. Muchos días quedan solos y entra un pajarito, y ese pajarito comienza a escribir un pajarillo, y ese pajarillo de alguna manera es el rey en ese reino, que conserva la memoria de lo que fue eso. Y eso le produce un intervalo de qué? De turistas, que es la avalancha, la creciente. Ustedes saben cómo son los turistas, ¿no? Es una avalancha, pero en Cartagena lo digo yo, es que hay quien se meta en una calle de diciembre en Cartagena que tiene capatazos, pero es una avalancha, porque los turistas en la obra, hay un momento que hay visto ciego, aparece un pajarillo como un rey, restaurando un poco el orden que está ahí, y luego aparece otra vez la siguiente avalancha de turistas, y desaparece toda esa ficción.
En la figura del Papa aparece la figura de autoridad. Voy a cerrar aquí. Pero eso a mí me permitió entender una cosa. Yo nunca entendía por qué Mutis era tan ferviente de César Borgia. Yo dije, esta vocación por César Borgia, ¿de dónde le viene? Figura de autoridad. La imagen del poder. Es muy curioso porque es ahí donde otra vez la naturaleza entra en la figura del poder, de los héroes múltiples de Elusa. Elusa es una fuerza de la naturaleza, claro, sancionada por la cultura, por el poder, ¿no? También el Felipe II, y también lo es César Borgia. Ella admira a César Borgia de una manera impresionante. Y uno dice, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puedes adorar a una personalidad como César Borgia? Que es, yo diría, una especie de, bueno, pero sí, es la figura del hombre soberano, el que hace lo que le da la gana, como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo lo relaciono con ese tema, ¿no? de la contracorriente, del río de la sangre y el linaje que lo empavienta y le da una fijeza, una fluidez tremenda. Ahí no se agota la obra de Mutis, por supuesto. Indudablemente. Lo que sí se agotó fue el tiempo. Desafortunadamente ya nos va a tocar irnos, pero por supuesto me gustaría, Consuelo, que cerrara. Sí, voy a hablar un poquito de lo que tú planteaste, de la mujer, la amistad, la lealtad y y el amor. El amor, efectivamente, esos son los sostenes, no solamente de Álvaro, sino también del Gaviero para sobrevivir. En muchos poemas y en todas las novelas encontramos que el recuerdo de los cuerpos gozados, del placer, es uno de los elementos en que él sostiene su vida. Y por ejemplo, en el poema Sonata, donde habla del tiempo, muchacha que trabaja, hace una serie de comparaciones y dice que nos lleva a salvar lo que hay de salvable y a llegar hasta el fin de cada día. Pero lo que pasa, uniendo con lo que estaba hablando Rómulo, es que ese ámbito religioso o de religiosidad, vamos a decir mejor, porque no es propiamente una religión, es una religiosidad en que vive Mutis, lo lleva a vivir estas circunstancias también en su vida personal. En las obras nosotros nos encontramos con Macrol, que es su amigo íntimo, pues es casi el mismo. Encontramos a su hermano Leopoldo, que es el cómplice y con el que tuvo una relación maravillosa toda su vida. Encontramos a Alejandro Obregón y también encontramos a García Márquez. Están sobre todo en la última obra, en el tríptico de Mar y Tierra, donde ya estará haciendo un balance cerca de los 90 años ya, pensando en lo que ha sido su vida, y ahí queda también la amistad, está sellada dentro de la obra. Y el aspecto de la mujer, yo creo que yo quería sugerir aquí a los nuevos mutisianos y a las generaciones que ahora seguramente lo pueden entender mucho mejor que lo entendimos nosotros, que el aspecto de la mujer en la obra de Mutis debe estudiarse. Hay que escribir el libro sobre las mujeres en la obra de Mutis, porque él tiene una visión que se la posibilitó esa relación tan cercana con su madre, porque no hubo figuras de autoridad paterna. Finalmente, a lo mejor lo que está buscando Álvaro Mutis en toda su obra es esa figura construyéndose, ese papá que perdió, que se lo quitaron o que desapareció, y lo está construyendo y no lo encuentra. Pero con respecto a la mujer, él tiene otra visión y se ha abierto mucho a lo que es la sensibilidad de la mujer y ha creado diferentes tipos de mujeres fuera del matrimonio, fuera de las relaciones de pareja legales, fuera de las relaciones de obligatorio compañerismo. Entonces son relaciones todas muy particulares, muy al margen,
Y la otra cosa que yo también sugeriría como motivo de estudio es cómo se adelantó Mutis a su tiempo, sobre todo con el diario de Lecumberri, cómo nos mostró ya ahí el problema de la inmigración, que ahora es un problema número uno, el problema del abuso de las drogas, las muertes por sobredosis, una serie de aspectos sociopolíticos y socioeconómicos que no pensaríamos que Mutis no tenía relación con él, y conscientemente no lo planeó así, pero fue la realidad que le tocó ver en Lecumberri, quedó plasmado y quedó como, para mí, un visionario que se adelantó en mucho a su tiempo, y creo que la visión del deterioro será válida universalmente, en cualquier tiempo, en cualquier época y para cualquier persona. Totalmente cierto. Bueno, pues la verdad podríamos quedarnos aquí 6 horas más, nos quedan muchos temas por tocar, apenas dimos unas pequeñas puntadas. Consuelo, muchísimas gracias por haber participado, por haber venido a Estados Unidos, por estar con nosotros nuevamente. Qué bueno que estés en tu país. Y Rómulo, también, qué alegría tenerte aquí también entre nosotros, y sobre todo con un tema tan fundamental, tan especial, tan central para todos, ¿no? Que como es la obra de Álvaro Mutis. Agradecerles a ustedes nuevamente su asistencia, al Banco de la República, al extranjero, dando esta maravillosa invitación que nos ha dado pie para celebrar nuevamente esta gran obra y esta gran persona que fue Álvaro Mutis. Muchísimas gracias. Muchas gracias.